El pasado sábado 26 de septiembre se cumplió el primer aniversario de un hecho atroz, el ataque y desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa y la muerte de otras 6 personas esa noche. Desde un inicio estos acontecimientos sacudieron al país entero y durante los últimos 12 meses la evolución del caso ha generado controversia. Recientemente, el reporte presentado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dado mucho de qué hablar al cuestionar la versión oficial de los hechos. Si bien muchos defienden el reporte, también tiene sus críticos. Incluso hay quien argumenta que el grupo debe dejar el caso, como por ejemplo la Asociación Alto al Secuestro que preside Isabel Miranda de Wallace. Para platicar del caso Ayotzinapa en general y en particular de si el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes debe o no dejar este caso, nos acompañan precisamente Isabel Miranda de Wallace y Denise Dresser. Isabel, bienvenida, buenas noches. Gracias, Javier. Buenas noches, Denise. Denise, buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Si les parece, entremos directamente a este tema de un posible conflicto de interés y de ser el caso de si esa es razón suficiente para que deje este grupo el caso. De acuerdo. Isabel, ¿por qué no nos dices cuáles son tus argumentos? Claro, y gracias. ahorita... Pues primero que nada, Javier, muchas gracias a ti, Denise, por permitirme este intercambio de ideas, porque creo que eso va a enriquecer la opinión del público. Y siento mucho desilusionar a aquellos que piensan que vamos a tener una discusión entre mujeres, como lo decían en tweet, porque creo que esto es muchísimo más serio y trascendente que una discrepancia de opinión. Aquí lo importante es que la gente entienda que hay 43 personas que fueron secuestradas, es lo que dice un juez, y que además lo importante es llegar a la verdad, y entre más tiempo tardemos en llegar a esta verdad, más pruebas estamos perdiendo y menos viable va a ser poder llegar a la verdad. Entonces, decirle a toda la gente que indudablemente que estamos porque se sepa la verdad, no estamos en favor de la versión ni de PGR ni de los expertos, porque ambas, desde mi punto de vista, las conozco y las he analizado, ambas tienen todavía algunos aspectos que tendremos que ir explorando para poder llegar a la verdad. Pero también me da mucho gusto poder intercambiar estas ideas con Denise, que es una politóloga muy reconocida y una gente inteligente que, como ella dice, tiene honestidad intelectual, y que después de que nosotros mostremos por qué decimos que hay conflicto de interés, bueno, pues esto se puede ir aclarando. En primer lugar, déjame decirte que igual que cualquier institución, la CID tiene reglas. Y una de las primeras reglas es el artículo 3º de la Convención Interamericana, en la que habla que las normas deberán de estar orientadas para prevenir conflictos de interés, y aquí me permito por si quieren consultarla. Pero el párrafo 17, el artículo 17, párrafo 2, inciso A, textualmente dice: los miembros de la comisión no podrán participar en la discusión, investigación, deliberación o decisión de un asunto sometido a la consideración de la comisión en los siguientes casos. 1. Si fuesen nacionales del Estado objeto de consideración general o específica. Es decir, al ser el señor Emilio Álvarez y Casa connacional nuestro, no podría conocer en estricto sentido él, no la CID. La CID, por supuesto, que tiene todas las competencias para hacerlo. Pero además también hay otro que es también muy importante. Todo funcionario deberá de suscribir la siguiente declaración: declaro que no tengo vinculación alguna que pueda entrañar conflicto con el desempeño correcto de mis obligaciones. ¿Y cuál sería aquí el conflicto indudablemente de sus obligaciones? Que él no reveló, y aquí lo dice el artículo 2, dice: revelará a la comisión cualquier interés que pueda ser considerado como conflicto en su participación. Okay, ahora, permíteme nada más concluir el conflicto, sí, Denise, y con mucho gusto aterrizamos mira, aquí está, y traje esta tablita que creo va a ser muy ilustrativa, en la que en este caso Emilio Álvarez y Casa tiene un conflicto político, y tiene el conflicto político porque él ha utilizado el cargo para buscar precisamente también posiciones políticas dentro del país. Recordemos que él fue aspirante a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, propuesto por el PRD,
pero ahora también, curiosamente, en la Cámara de Diputados, también este mismo partido le propone que él mismo sea el fiscal del caso Ayotzinapa. Aquí ya tenemos un conflicto político precisamente por la liga con este partido. Pero más aún, aparte esta es toda la parte técnica que yo expliqué, aquí viene de dónde provienen los recursos de las organizaciones que están ligadas a Emilio Álvarez y Casa. Una de ellas, indudablemente, es el Agustín Pro, que está fondeado por el Open Society, igual que también a Tlachonayan, y que además estuvo ligado por ser su primer visitador en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Curiosamente pide una medida cautelar y de manera casi inmediata se la dan. Y yo pregunto, ¿así han atendido a las otras personas que han acudido a la comisión estando Emilio Álvarez y Casa? ¿No ha sido así? Aquí les presentaré una prueba de un caso que también nosotros estamos defendiendo, en el cual después de casi un año no hemos recibido respuesta. Este es el verdadero conflicto que tiene de intereses Emilio Álvarez y Casa. Okay. A ver si entendí bien, nada más para resumir rapidísimo, pero para el público. Okay. ¿Sí? Creo que el argumento aquí es que hay una serie de reglas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el que un nacional no puede participar en temas que tienen que ver con su propio país. Y dos, que todos los involucrados deben de revelar cualquier posibles vínculos que podrían generar conflictos de interés y que en este caso, argumentas, no fueron revelados. Okay. Yo pedí este debate por varias razones. Respeto tu trabajo, tu labor como activista, pero creo que tu posicionamiento público en este tema tiene 4 errores fundamentales. Primero, argumentar que el reporte del grupo interdisciplinario no es profesional y que no es científico es un error. Segundo, argumentar que hay un posible conflicto de interés en el caso de Emilio Álvarez y Casa, segundo error. Tercer error, tu petición de que el grupo interdisciplinario salga del país. Y cuarto, tu declaración de que tenemos nosotros la capacidad institucional para lidiar con nuestros propios problemas y que además ese es un tema de secuestro y no desaparición forzada. Quisiste empezar por el tema de conflicto de interés, que me parece, de hecho, el menos relevante. Me parece el que más intenta confundir a la opinión pública. Y si yo pedí este debate fue por estas 4 razones, por estos 4 errores, pero además porque estas 2 manos las metería al fuego cualquier día de la semana, de cualquier año, por Emilio Álvarez y Casa. Me parece uno de los mexicanos más honorables, decentes e íntegros que conozco. Y no voy a permitir que lo difamen, porque esto es una difamación y es no entender las reglas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Emilio Álvarez y Casa es un funcionario administrativo de la Comisión, lo cual implica que no tiene ni voz ni voto. No participa en las decisiones políticas, no participa en el nombramiento de los comisionados, no participa en las investigaciones. Y además hay que entender algo que es muy claro. El grupo interdisciplinario de expertos es autónomo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tiene autonomía legal, procesal, en todo sentido, por la forma en la que se creó. Además, fue creado por una petición expresa del Estado mexicano, sí, producto de una medida cautelar, pero eso está vinculado con cómo opera el derecho internacional y convenios que México ha suscrito. Y te puedo dar ejemplos, conozco el caso claramente de un sobreviviente de Apatzingán al cual la comisión le dio medidas cautelares en menos de 15 días. O sea, hay otros ejemplos de medidas cautelares muy rápidas. Volviendo al conflicto de interés, tiene un papel administrativo. Tú sacas aquí que como fue contendiente para ser miembro de la Comisión de Derechos Humanos, que eso lo inhabilita para ser funcionario internacional, que tiene intereses en Guerrero. ¿Cuáles intereses en Guerrero? Que tiene una relación con Mario Patrón que representa a las víctimas. Bueno, yo también podría decirte, tu colaborador Samuel González Ruiz trabajó en la PGR, lo cual te debería inhabilitar a ti por conflicto de interés para hacer pronunciamientos sobre la PGR. No, Denise, porque tiene facultad de 2 años, nada más para impedir en opinar asuntos de la PGR. Él tiene 10 años de no trabajar en la PGR, o 12. Permíteme.
Ustedes acusaron a un miembro del grupo interdisciplinario, a Francisco Cox, de haber recibido pagos de organizaciones de la sociedad civil. El último pago que recibió Francisco Cox fue por trabajar con Human Rights Watch en el año 2000, cuando estuvo involucrado en Nueva York en el caso de la extradición de Pinochet. Para CEGIL trabajó de manera gratuita. A las otras organizaciones que mencionas, a quienes también trataron ustedes de manchar la reputación de los 5 expertos, no conocen a CENCOS y han conocido a las otras organizaciones por el trabajo que han realizado en el caso de Ayotzinapa. Entonces, me parece que no es entender ni las reglas de la Comisión Interamericana, ni entender lo que es el conflicto de interés y tratar de desacreditar a Emilio Álvarez y Casa para desacreditar así el trabajo que ha estado haciendo el grupo interdisciplinario de expertos, que ha provisto lo que a mi juicio es el documento más profesional, más imparcial que se ha publicado sobre un tema de esta índole en el país en mi carrera como politólogo. Ahorita, si quieren, hablamos del contenido de eso, pero regresemos al tema del conflicto de interés. Claro, a mí me gustaría, Denise, el tema de secuestro no es una opinión mía. Hay 55 órdenes de aprehensión de un juez que dice que es secuestro. Entonces, es hacerle un uso político, decir que fue desaparición forzada por el Estado. A ver, un uso político. Pero es que estamos saltando otro tema. Estamos saltando otro tema. Pero es que sí es secuestro porque lo dijo un juez. Número 2, el tema de los expertos es, si aquí está contaminado el tema, porque ahí están las leyes, no las inventé yo, por eso traje cada artículo para que lo leas. Pero además, permíteme, más allá de eso, claro que está vinculado este tema, y tú que tanto criticas, y qué bueno que lo haces, cuando hay conflictos de intereses, tú dime cómo alguien que está ligado al mismo partido, donde sucedió el tema de Abarca, que es del PRD, y el tema de Ángel Aguirre, ¿cómo no va a haber un conflicto de interés? Aquí y en China hay un conflicto de interés, Emilio Álvarez y Casa no está ligado a ningún partido en México. Nunca ha sido militante, nunca ha sido candidato. Bueno, ya nada más quiero que me digas por qué nunca lo ha propuesto ningún otro partido para ningún cargo, solo el PRD, Denise. Esa es una. Y la otra, claro que desde el momento en que haber sido candidata del PAN no genera toda una serie de conflictos de interés con respecto a tu apreciación del sistema político. Yo no tengo tratos con el PAN, nunca he pertenecido al PAN. Dame tu definición de conflicto de interés. Cuando alguien tiene un interés específico en que resuelvan algo de determinada manera. Perdóname, Álvarez, perdóname, pero esa no es la definición de la ciencia política con respecto al conflicto de interés. Para mí, como ciudadana, el hecho de que Emilio Álvarez y Casa... Pues invéntate la definición de conflicto de interés, entonces. Ya te la inventé. No la podemos usar. Aquí está. Ese es un cartelito que tú hiciste con la intención de desacreditar a Emilio Álvarez y Casa. Aquí están las leyes. ¿Pero qué dices del argumento de que él es un funcionario administrativo? Que no tiene voz ni voto. A ver, yo nada más quiero que me digas, Javier, quién escogió al grupo. Emilio Álvarez y Casa. ¿Quién dictó las medidas cautelares? Emilio Álvarez y Casa, por medio de la CID. Curiosamente, después de que dictan las medidas cautelares, que a propósito te quiero decir están mal dictadas, el señor pone que las medidas cautelares son para el Estado de México y no para el Estado mexicano. Entonces hay que pedirle a Erubiel Ávila que tenga esta definición de Estado de México, ¿verdad? Porque él es el que las debería de poner. Aquí está. Isabel, estás tratando tan solo de ensuciar las aguas. A ver, leamos aquí cómo sucedió. Aquí dice Estado de México en lugar de Estado mexicano. Bueno, ok. Bueno, también quiero, aprovechando, pues decirte que tu conferencia, el comunicado de prensa que sacaron tiene un error de ortografía. Si a esas nos vamos, o sea, esto es ridículo. Veamos por qué surgió la medida cautelar. Tenemos que hacer un corte, ahorita regresamos con pero entendamos de dónde proviene la medida cautelar. Ahorita regresamos con este tema. Nadie está en contra de la medida cautelar, Denis. Pero tú dices que la dicta Emilio Álvarez y Casa, eso es absolutamente falso. El Estado mexicano está firmado por Emilio Álvarez y Casa, Denis.
Porque Aquí es el está secreto. firmado. Ah, bueno, pero está firmado por Emilio Álvarez y El Casa. Estado mexicano pidió la asistencia técnica internacional a la Claro. Comisión Y Interamericana. estamos de acuerdo en que la No se pidan. la pidió a Emilio Álvarez y No Casa. estamos en contra de que la pidan a la comisión. A ver, lo ¿y que qué interés estamos político, denunciando... ¿y qué interés político lo que tiene Emilio estamos Álvarez y den- Casa en Tenemos, este caso? ¿les parece que Pues regresemos algún con este cargo tema? está pretendiendo aquí en México, porque por a ver, dime por qué viene y viene Esa a es la hablar. broma del año, No, Isabel. bueno, para ti. Aquí está la Tenemos que prueba, hacer, Denise. pero tenemos que ¿Quién hacer es una el- pausa y ahorita Perfecto. regresamos con este tema y muchos más relacionados a si debe o no el grupo dejar el caso. Después de un breve corte regresamos para seguir platicando el caso de Ayotzinapa, que es aquí en ProTV, que continúa Lado de Opinión.